Vamos a escribir el método de Newton-Raphson con lo que ya tenemos, ¿de acuerdo? Entendiendo hacia dónde va este asunto, ¿sale? Deje nada más, abro mi pizarrón porque pues, lo tenía cerrado, se me olvidó. A ver qué canal está trabajando este. Ah, en el canal 5. Ok. Vale. Cham, 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 cham. Ahí está. Comenzar. Listo, ahí está. Ok, a ver. Entendamos hacia dónde vamos. ¿Qué es lo que ya tenemos que hacer y qué es lo que tenemos que andar haciendo medio artesanalmente todavía y qué es lo que no tenemos que hacer artesanalmente? Entonces, el método de Newton-Raphson, no, pero con este. El método de Newton-Raphson, ¿vale? Básicamente se trata de calcular x en la iteración n más 1 como x en la iteración n, menos f', que en realidad no es el nombre correcto, pero nos auxilia, ¿sale? A la menos 1, ¿de acuerdo? Todo esto por f de... es que el n no va aquí. El n va acá. Y f de x en la iteración n. Donde este x es un vector de variables x1, x2 hasta xn, ¿de acuerdo? Eso es el x. El f de xn es un poquito más complicado porque este es un conjunto de funciones, f de x1 hasta xn, f1, f2, x2, xn hasta fn de x1, este es x1, ¿vale? Hasta xn. A ver, este vector lo que podemos hacer es construir un arreglo, no tiene ningún problema, y dirigirnos a cada una de sus entradas por número, ¿de acuerdo? Es decir, podemos construir una variable en Python de esta estructura. ¿De acuerdo? F es un poquito más complicado porque lo que tendríamos que hacer sería, por un lado, un vector F, ¿de acuerdo? Pero por otro lado, tendríamos que definir cada una de las funciones. F1, ¿sale? Definir F2 y definir F, ¿de acuerdo? Eso sí tendríamos que hacerlo por el momento con los conocimientos que tenemos a mano, ¿sale? Y por otra parte, esta estructura de aquí es la que más hemos trabajado, aunque no lo parezca. Tenemos f' de xn, ¿de acuerdo? Todo esto a la menos 1. Pero esta f' de xn en realidad es una matriz, ¿de acuerdo? Donde está la parcial con respecto a x1 de f1, la parcial de f1 con respecto a x2, sale la parcial y así hasta la parcial de f1 con respecto a xn, y luego la parcial de fn con respecto a x1, ¿sale? La parcial de f n con respecto a x2 y la parcial de fn con respecto a xn, ¿sale? Entonces, esta es una matriz donde cada una de las parciales, igual tendremos que definir cada una de las parciales, de F1, de F2, de F3, así hasta D con respecto a X1, no sé, hasta DFN con respecto a XN. ¿De acuerdo? Vamos a tener que definirlas, ¿vale? Una vez que las definamos, lo vamos a asignar a una matriz F', ¿de acuerdo? Cada una de las entradas, donde vamos a tener pues, una lista de listas, ¿vale?
Una vez que tenemos los tres objetos, entonces sí podemos hacer este tipo de... Con estos objetos, entonces ya podemos... Este lo podemos intercambiar con este utilizándolo en esta operación aquí y aquí dentro de las funciones para construir construyendo esta manita. Déjenlo, lo pongo por acá. ¿De acuerdo? Nada más que este lo construimos y lo hacemos pasar por una función de inversa de matriz. ¿De acuerdo? Y ya que lo tengamos, entonces lo multiplicamos por este y por los demás. ¿Vale? Yo creo que esa es más o menos la idea. ¿De acuerdo? Entonces, el principio va a estar en construir la matriz inversa, que ya tenemos el cálculo de una matriz inversa, entonces hay que construir cada uno de estos elementos para que podamos trabajarlo, ¿de acuerdo? Yo creo que por ahí sería el sentido de trabajar en este ejercicio, ¿vale? Entonces, si es eso, si construimos esto, sería de trabajar eh, esta inversa que construimos como función, calcular matriz inversa, ¿de acuerdo? Donde recibo una matriz M, otra matriz que sea la inversa, ¿de acuerdo? Y necesitamos el número de columnas, ¿de acuerdo? Que son las tres variables que definimos acá. Y ahora sí, todos estos suben. Hay que considerar que todo esto sube de nivel nada más. Eso nos permite utilizar el código que estábamos ocupando anteriormente. ¿Vale? Y en principio, pues ya con esto es suficiente. No tenemos ningún return, ¿de acuerdo? Y hasta aquí ya tenemos nuestro cálculo de la inversa. Esta función nos permite calcular una matriz inversa dando una matriz en INV, damos una matriz identidad, ¿de acuerdo? M es la matriz que vamos a transformar y ya, eso sería todo. Y tenemos todo esto como antecedente para poder invertir la matriz. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros empezamos a construir el método de Newton-Raphson, estaríamos inicializar variables. ¿Vale? Y vamos a ir construyendo poco a poco lo que estábamos diciendo acá. ¿Vale? Vamos a empezar por definir quién va a ser X, vamos a definir nuestras funciones y vamos a definir las derivadas, partiendo de que este es el problema. Entonces, iniciemos con nuestro vector de valores, con nuestro X. Entonces, vayamos acá. ¿Vale? Inicializar variables. Vamos a poner acá X, XN para indicar que este es el valor. ¿Cómo se define esto? Es que ya se me olvidó. Vamos, definimos el tamaño, ¿verdad? A ver, según yo, esto es 1,1,1 y ya está, ¿no? Ahí acabamos de inicializar X, Y, Z. ¿Vale? Entonces, la primera entrada vamos a hacerla corresponder a X, la segunda Y, la tercera Z. Ya está, X. Ahora necesitamos nuestro valor de nuestra función, ¿de acuerdo? F de X, vamos a llamarlo. Voy a ponerle 0, 0, 0. ¿Vale? Entendiendo que tenemos tres funciones. La primera es esta, la segunda es esta, y la tercera es esta. ¿Vale? Entonces, definimos la función 1, sale con X, Y y Z. ¿De acuerdo? Dos puntos.
¿Sale? Y vamos a regresar 71xz. Entonces, 71 por x por z. Luego sería menos 9x al cubo. Menos 9 por x al cubo. Más 7z cuarta. Más 7 por z a la cuarta. Menos 240, porque recuerden que las funciones deben de estar igualadas a 0. Menos 240. Y aquí return, ¿qué? Salí. Ah, no, se llama sal nada más. ¿Vale? Luego, ¿qué más? Esa es la primera función. La segunda función. La segunda función, utilizamos el segundo renglón, que es xy más 17yz. Entonces es x por y más 17y por z. Aquí me va a mandar un error si lo dejamos así. Más x por y por z. Más x por y por z. Menos 31. ¿Vale? Y ya está. Y el último, la tercera función, porque son 3 renglones. Si tuviéramos más renglones, pues agregamos más y ya. 3x por z, 3 por x por z, ¿vale? Más 3yz, más 3 por y por z, ¿vale? Más 13z cuadrada, más 13 por z al cuadrado, menos 132. Tal. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos las 3 funciones. También tendríamos que definir las parciales de, de la función con respecto a x1, con respecto a x2 y con respecto a x3, o en este caso x, y z. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a llamarlas f1 con respecto de x. Y nuevamente necesitamos solamente x, y y z. ¿De acuerdo? Y aquí sería, quién, sería ñam, 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 ñam. Sería salida. ¿Quién es la parcial, por cierto, de esta expresión con respecto de x? Es decir, ¿cuál es la parcial con respecto de x de este renglón? ¿Lo tienen? 71z Ajá. menos 27x cuadrada. Ajá. Y ya creo. Ok. Entonces, return sal. Ya. No, sale x, no. No, no quiero que salga x. Ahí está. Ok. Ahora de f1 con respecto de y con respecto de z. Entonces aquí con respecto de y aquí con respecto de z. Ok. F1 con respecto de y, ¿cuánto va a dar? Esta con respecto de y. Ah, esa yo la hago. A cero, ¿no? Sí, por eso les dije que yo la hacía. Y con respecto de z. Ay, no está tan difícil. ¿Cuánto nos da? 3x, 3y, más 3y. Y nada, me faltó ver el último. Es que de esas no las saqué, saqué de la página que sigue. Ah, ok.
71 por X Más 3 por Y, creo. más... Ah, es las de arriba, perdón, sí. Sí. Es 28, ¿no? Ujú. Más 28 por Z al cubo. ¿Vale? Y ya. Y ahora repetimos esto para la segunda función. Dice, ¿ya lo repetiste? Sí, ya lo sé. Ahora para la segunda función. Para la segunda función. Y para la segunda función. Ahí está. Y ahora para la segunda nos va a quedar, con respecto a X, nos queda Y más Y por Z. O sea, aquí nos queda Y más Y por Z. Luego con respecto de Y sería X más 17Z. Sería X más 17 por Z. Y creo que va un más X por Z. Más X por Z. Sale. Y ahora la segunda con respecto de Z, nos queda 17Y más XY. 17 por Y más X por Y. Sale. Control V. Y nos vuelve a marcar advertencias porque están definidas. Ya está. Hemos definido cada una de las entradas. Ahora nos falta calcular, ver quiénes van aquí. Y estamos en la tercera. Sería 3Z. Y ya. 3 por Z. ¿Vale? De la segunda serían, ahora es con Y, entonces sería 3Z también. Y de la tercera sería, ahora con respecto de Z, sería 3X más 3Y más 26Z. Entonces sería 3 por X más 3 por Y más 26 por Z. Ok, entonces en estos momentos necesitaríamos definir la inversa, bueno, vamos a ponerlo así como df de X, ¿de acuerdo? Y en este caso va a ser igual, voy a llenarla ahorita de puros ceros, 0,0,0, control C, control V, control V, ahí está. Ahorita están vacías, la única que está inicializada realmente es xn, tenemos f de x y eso es de x. Es decir, definimos esta de acá, definimos estas entradas y definimos estas de acá. ¿De acuerdo? Ya escribimos código para esta. Ahorita lo único que hicimos es definir el tamaño y también de esto. Por cierto, nos falta definir el tamaño. ¿Vale? El tamaño de estas cosas es n o tam igual a 3 porque es un sistema de 3 por 3, ¿de acuerdo? Ok, vamos acá. Necesitamos, viendo la fórmula, en cada uno de nuestros pasos, necesitamos revisar este valor menos, hay que estructurar este y este otro. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente la operación sería escribir un while mientras que
Por cierto, no tenemos una norma aquí, ¿verdad? No, no tenemos una norma. Necesitamos definir cómo nos vamos a detener. Vamos a poner y mientras que i sea menor que 10 por el momento, ¿vale? Y ya siguen el valor de 0. Que esto sería equivalente a tener un for. Lo que necesitamos escribir es x-n, que va a ser igual a x-n menos fx. Bueno, antes es df-x elevado a la menos 1, lo que sea eso, por esta cosa, ¿de acuerdo? Eso es lo que tenemos que escribir ahora, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es construir f de x, de f de x, y aquí lo que tenemos que hacer mejor para no estar con cosas artificiales, ¿vale? Es ver cuál es la distancia de f de x con respecto a una tolerancia, ¿de acuerdo? Entonces lo que sigue construir. Esta operación es la que debemos de construir, ¿de acuerdo? Para eso debemos de ver cómo calcular que ya casi lo tenemos. Cómo calcular que ya también técnicamente lo tenemos. Cómo multiplicarlo, eso sí no lo hemos hecho. Cómo restarlo, no hay tanto problema, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y por último sería ver cómo calculamos esta norma, pero esa es una norma euclidiana. ¿Sale? Entonces vamos a trabajar en eso, pero vamos a darle una pausa en estos momentos. Vamos a dejarnos aquí con la idea de que esto es lo que viene a continuación, ¿de acuerdo? Para poder utilizar el método de Newton-Raphson, hay que llenar estos valores. Ahorita pusimos 0, pero tenemos que llenarlos con las funciones que definimos aquí, ¿de acuerdo? Para poder iniciar los cálculos. ¿Vale? ¿Queda más o menos claro hacia dónde vamos? Sí, profe, todo claro. Perfecto. Bueno, vamos a detenernos hasta aquí.